Hace varios días grabamos dos proyectos que sin lugar a duda han marcado una pauta aquí en este nuevo tiempo de inversiones o de auge de inversión aquí en la zona de Punta Cana, específicamente en el área de los corales. Y es por eso que hemos tomado la decisión de nosotros hacer un video específicamente del área de los corales, pero en honor a estos dos proyectos. Okay. Específicamente, estos proyectos, estamos hablando de Born y de Bohemia, el cual rápidamente, si me voy muy profundo, que a veces suelo irme, sería el nacimiento de un nuevo niño chill. Bohemia, chilling, Born, nacimiento. Tú sabes que a mí me gusta siempre tomar de todo. ¿De qué te ríes, Joel, por favor? Porque ahora que yo estoy hablando en serio, Joel. No, ahora que yo estoy llegando. Sí, no, es que son cosas muy profundas. Entonces, por eso yo quiero que usted se suscriba, le dé like, comente y comparta, porque hoy vamos a hablar de todo y vamos a mostrar cómo es la zona de los corales. Nos vamos a pillar, vamos a ir a la playa y miren cómo, señores, aquí están las personas, turistas, que se quedan en toda esta zona o también tienen lugares para quedarse. Y entonces están por aquí. Así que, señores, vamos arriba y vamos también a la playa. Señores, no vamos a parar y vamos a comenzar. Hacia allá está el cortecito. Correcto. ¿Verdad? Y hacia acá están los corales. Así que, mira, aquí tenemos una plaza que justamente en el segundo nivel, en Plaza Paseo del Mar, tenemos las oficinas de la constructora de Born y Bohemia. Aquí tenemos un van reservas, tenemos dealer, tenemos comida rápida como Rico Hot Dog. Para desayunar, esas cosas. Y de este lado, entonces, tenemos los hoteles que están en primera línea de playa. Esta misma calle que estamos atravesando era la vía principal por la que usted podía accesar o llegar a los hoteles, cuando anteriormente no existía lo que era el bulevar turístico o la autovía del Coral. Usted venía desde la Altagracia, que es Higüey, que es la provincia, o vamos a decir el estado de toda esta zona. Los Corales ha venido creciendo los últimos 5 años, ha venido estado dando un cambio, vamos a decir así, una actualización, ya sea de conceptos, de estructura, de comercios. O sea, porque todo eso se está dinamizando aún más. Por ejemplo, este es uno de los nuevos conceptos que se ha venido creando. Esto tiene apenas meses. Tenemos aquí tema de lo que es gastronomía. Fíjate que tenemos una cadena de comida rápida muy conocida a nivel mundial. Que también tenemos otra plaza gastronómica donde encontramos... ¿Qué tenemos ahí exacto? Bueno, ahí tenemos diversos restaurantes de comida cubana, comida criolla, comida alta cocina extranjera. Tenemos comida española. Todo esto aquí, toda esta zona es lo que yo le puedo llamar el downtown de Bávaro. Porque okay. Esta es la zona de los corales. Aquí tenemos supermercados, tenemos casinos, seguimos teniendo restaurantes, también residenciales que se utilizan para el tema de condotel. Aquí tenemos, fíjate que todo esto es áreas de gastronomía. Tenemos aquí un proyecto fundador aquí. Sí. ¿Cómo se llama ese proyecto? Playa Turquesa. Playa Turquesa. Aquí a mano derecha tenemos uno de los mejores restaurantes mexicanos, porque esto es lo que es una zona de gastronomía, es una zona de atracción turística, porque digo, todo esto es playa, a mano izquierda, todo esto es zona de costa, tenemos hoteles, y aquí la gente usted ve, camina, porque tiene todo a paso. Algo que es muy peculiar en la zona de los corales es que las calles son estrechas. Que los corales es como si fuese unas terrenas en el área este. Porque todo es caminando, es igual que Valladolid. Si usted verifica, el pueblo de Valladolid mayormente tiene una particularidad, y es que todo está caminando, entonces la gente no necesita entrar en vehículos. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, la gente camina y va a restaurante, bar y demás. Yo entré, pero esta persona salió. Vamos a ver que esto en vivo, déjelo así mismo. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. En un momentico, déjeme dar reverse. Quédese ahí. Tú sabes que algo que tú estabas refiriéndote al área peatonal, sí, es que una de las ventajas que te puede ofrecer esta zona es que usted, como no es residente acá, o sea, no viene a vivir a menos que no se venga a retirar, pero usted no necesita en la zona de los corales lo que es un vehículo. No. Para andar todo lo que es esa zona. Y la ventaja del transporte urbano, que es súper asequible y súper fácil de tomar desde este punto, porque en otros lugares
si usted invierte aquí mismo en Punta Cana, es recomendable tener un vehículo, ya sea privado, para usted desplazarse. Sí, Vista Cana, Cap Cana, Los Corales. Perdón, Los Corales no, Cocotal. Toda esta zona, porque usted para movilizarse tiene que desplazarse, o sea, a grandes distancias. Pero la ventaja que te ofrece aquí Los Corales es que tú tienes todo a la redonda y todo está prácticamente a pasos. Y lo bueno de todo esto es que tenemos varios proyectos. Por ejemplo, aquí, en este proyecto llamado Estanza Mare, Navío. Tenemos aquí un apartamento en $385,000, 2 habitaciones totalmente amueblado a tan solo 300 metros de la playa. También tenemos en Coral Village 2, tenemos un apartamento de 2 habitaciones totalmente amueblado en los $260,000 o $258,000. Lo que le quiero decir es que también usted va conociendo, estamos evaluando un proyecto para acá, miren, para acá, para allá, estamos evaluando un proyecto que viene, pero estamos depurándolo legalmente. Tan pronto lo depuremos, pues lo sacamos, si lógicamente pasa el filtro legal, el cual eso usted lo puede ayudar para que si usted quiere invertir en la zona, pues tenga las opciones. Ahora vamos para la otra parte de Los Corales, porque esta zona es como un poquito más estrecha, porque es como una de las primeras zonas que se desarrolló en Los Corales, y ahora le vamos a hablar sobre la otra zona. Quédese ahí y vamos arriba. Pregunta clave: ¿dónde inicia Los Corales? Vamos ahora a ir camino hacia dónde inicia Los Corales y de ahí nos devolvemos. Ahí le vamos a mostrar el punto donde entramos, la callecita, y luego vamos hacia la calle icónica que hablábamos al principio del video. Estaba investigando ahora mismo justamente Los Corales. Cuando investigué, dice que tiene una superficie territorial limitada, no es un espacio tan extenso. Pero todavía no hay datos en el internet que pudiésemos decir cuántas personas residen en Los Corales. Yo voy a ver si logro investigarlo con el ayuntamiento o demás, para dejarlo aquí el dato. Si bien es cierto, una de las cosas por la cual la zona de Los Corales o el Cortecito se caracteriza es por una vida mucho más tranquila, sin embargo con las facilidades que tú decías, los accesos de ir a cualquier lugar como restaurantes, comida rápida, supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la facilidad que tenía. Joel mencionaba justamente que usted se queda en Los Corales y no tema. Usted se queda en Los Corales y usted puede pasar aquí una semana y no tiene ni que ir al downtown. No es necesario, porque hay tantas actividades aquí en la playa, desde masajes, desde usted entrarse a la playa con la familia, restaurantes en la playa buenísimos. Por ejemplo, en la misma calle Icónico al fondo hay un restaurante muy bueno a mano derecha. Wow. Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo se lo voy a mostrar cuál restaurante. Entonces, aquí comienzan Los Corales, desde el Dreams. Entonces vamos a dar la vuelta aquí en U. Aquí hay un hotel llamado Dreams Royal Beach. Es un hotel muy bueno, por cierto. Si usted algún día quiere quedarse, ahí tiene una parte de niños y tiene una parte para adultos. El Dreams Royal Beach es el de los niños y el Secret es el de adulto. Así que, señores, dicho esto, vamos de nuevo. Lo que queremos es darle una vueltita para que usted vea un poquito la zona. También algo importante: ¿cuándo inicia el tema de la historia de Los Corales? Inicia alrededor de los años 90, donde comenzó, porque justamente lo que decía Joel, o la historia que cuenta don Frank Rainieri, es que justamente tenían que tomar todo lo que era la antigua carretera y tenían que ir bordeando por Macao, meterse Los Corales, y así iban bordeando toda la costa para entrar a Punta Cana. Cuando nadie creía en esto, y esta familia tuvieron una visión en crear lo que hoy es Punta Cana. Así que, señores, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir todo esto. Quizás usted no va a ver y que la mayor modernidad aquí, pero señores, es tranquilo, hay muchísimas actividades. A nivel gastronómico es muy bueno. La comida también es económico. Usted viene y se da se come, señores, con $100. Usted va a un restaurante entre 2, 3 gente, 4 gente, y come, señores, dependiendo de lugares. Si usted también quiere irse a un lugar buen dominicano, está la casita de Yeya. También, que justamente aquí creo que hay una casita de Yeya. Sí, bueno, vamos a entrar aquí creo que aquí hay una casita de Yeya en el Coral Village, ¿verdad? Creo que es en el 2. Vamos a mostrarlo para que usted lo vea. Esta calle es aquí en la Barceló. Entonces, aquí
Mira, en el Coral Village 2 by Noval Properties. Aquí tenemos, miren aquí, la Casita Yella, que es un restaurante dominicano. Esta plaza de noche es bien bonita. Por ejemplo, este restaurante que se llama Pub Smoky. Ahí también ellos tienen como una barra de bebida, pero el restaurante de por sí es muy bueno. Yo he venido a ese restaurante y aquí tenemos la Casita de Yella, que eso es Dominican Food. Vamos ahora a la calle icónica del tema de los corales. También, si usted quisiera irse a una zona ya más, sí, también como más pueblito, más, sería el Cortecito, que es muy bueno. Aquí, señores, hay un lugar que se llama Citrus, muy bueno, es un restaurante italiano. Señores, muy, muy bueno. Está Dalias también, es muy bueno. ¿Tú sabías que yo me encontré el otro día con una persona en La Fonda? Hay un restaurante, señores, que en realidad no es La Fonda, nosotros le decimos La Fonda, se llama La Batea. Es un comedor, ¿verdad? Pudiese decirse. De comida típica. De comida típica, pero eso es buenísimo. Usted va con menos de $10. No, con $10, exacto. Usted va con $10, señores. Con menos, ¿verdad? Porque son 500 pesos. Y $10 son casi 600. Usted va con $10, ponga redondeado. Señores, no, ustedes no van a creer. Ahí le dan comida, postre y plato fuerte. Señores, increíble. Solamente con $10. Y la comida es buenísima. Entonces, un dato interesante. Esta calle se llama La Magioveloz. Espérense, que es un lío, espérense, que es un lío la calle. Míralo aquí, Marcio Maggiolo. Marcio Maggiolo. Pero también, miren ahí, esta calle Marcio Maggiolo. Esta calle, que es en nombre a un italiano, para que usted sepa, esta calle hay alrededor de unos 7 a 9 proyectos de la constructora Gesproin. Planes de lo que tienen, atención aquí, eso es un plan. Es un plan para que después no me maten. Esta calle la quieren volver con adoquines. Están sometiéndola al ayuntamiento porque como la constructora Gesproin tiene la mayor cantidad, cuando le digo la mayor cantidad es que de 20 proyectos que hay aquí, solamente hay 3 o 4 que no son de ellos. Después todo lo demás de ellos. Podemos contarlo, 1, 2, 3, 4 y podemos seguir. Yo conté el otro día, traje a uno puertorriqueño, ellos no me creían y yo lo traje aquí. Hermano, y lo contamos, uno a la vez. Toda esta calle es de ellos. Aquí hay restaurantes y al fondo entonces está la playa que vamos a ver si vamos para que usted vea todo. Y esta callecita también es muy transcurrida por turistas porque todo el mundo que está por la zona viene caminando hasta esa calle y le da para allá. ¿Tiene mucho tú que no vas a la playa aquí en Punta Cana? Sí. ¿Tiene unos días, verdad? Sí. Yo me he bañado 2 veces. Unos meses largos. 2 veces más en la playa de Punta Cana. Eso da pena y vergüenza. Dilo, bro. Hombre Punta Cana y que. Ok, señores, entonces nos parqueamos aquí, vamos ahora, nos encontramos en la Marcio Maggiolo, acuérdate que es italiano. Entonces aquí tenemos un supermarket, vamos a ver si antes de irnos, quizás esta noche salimos para mostrar un poquito el nightlife de Punta Cana. ¿Qué te parece, Franco? ¿Tú soportas? ¿Verdad? Señores, miren esto. Está haciendo zumba. Señores, todo esto ya aquí es la playa. Aquí hay gift shop, ¿verdad? Ok, este es el restaurante, señores, que yo le hablaba ahorita, que está aquí en la playa, que vine justamente el otro día, que nunca había venido, que se llama Soho. Ese fue el que yo te dije ahorita. Mira que está allá en la playa. Muy buen restaurante. La comida es buena. Por lo menos me gustó lo que pedí. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay aquí en la playa, señores? Es otro mundo. Entonces aquí usted puede hacer un sinnúmero de cosas. Aquí le voy a dejar, porque ustedes ven así Joel tranquilito. Él cuando está solo, le gusta irse a andar. Joel, ¿qué podemos hacer aquí en las playas de Punta Cana? Sí, aquí las playas no son privadas, lo que pasa es que el acceso a las playas hay unos que son a través de algunas propiedades privadas. Pero fíjate que aquí en la playa tenemos diferentes tipos de vendedores, los cuales te puede obtener cualquier atracción turística o actividad turística. Por ejemplo, tenemos los botes motorizados, tenemos catamarán, que aquí tú puedes ver uno. Estos catamarán tienen alrededor de 2,
Son 2 o 3 horas de actividad, te llevan lo que es una piscina natural en el medio del mar, te hacen shows, te hacen eventos, tú tienes lo que es el banana, que son que te van arrastrando en lanchas y demás. La playa llega hasta acá, el agua llega hasta acá arriba. Entonces, realmente tú pasas un sinnúmero de actividades. Aquí a mano izquierda nosotros podemos ver los diferentes hoteles, ya son cadenas hoteleras. No pudimos entrar al restaurante, no pudimos entrar al muelle, porque eso es del hotel. Entonces solamente permiten que personas que estén hospedadas en el hotel, señores, todo el agua se nos metió en los zapatos. Pero bueno, eso es parte de. Así que señores, si quieren mayor información sobre cada uno de los proyectos que tenemos por la zona, la idea de este video era que usted pudiese conocer un poquito la zona de los corales y el cortecito. Ya usted ve la cantidad de personas que se mueven en esta zona y usted pudiese ser uno de ellos que estén aquí disfrutando de donde el sol cruza todos los días, señores. Este es Punta Cana, todo esto lo hacemos por usted y para usted. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, y esto lo hacemos para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.